Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla. En este video vamos a resolver un ejercicio de física, más específicamente enfocado en el área de la cinemática. El ejercicio dice así: dos partículas están separadas a lo largo de una línea recta. Si las partículas van al encuentro una de la otra con velocidades de 200 metros sobre segundo y 400 metros sobre segundo, y colisionan después de 4 segundos, ¿cuál es la distancia que estaban separadas inicialmente? Bien, primero verificamos las unidades. Vemos que las velocidades están en unidades de metros sobre segundo. El tiempo está en segundos. Por lo tanto, vamos a trabajar con unidades de metro para la posición o la distancia y unidad de segundo para el tiempo. Paso siguiente, vamos a hacer un esquema del fenómeno físico que nos está planteando el problema. Bien, aquí tenemos el eje coordenado donde la X representa la posición o la distancia y está en unidades de metro. Bien, entonces tenemos dos partículas. Una partícula 1 que lleva una velocidad 1 y una partícula 2 que tiene una velocidad 2. Estas partículas van al encuentro, lo que significa que la velocidad de la partícula 1 tiene esta dirección y la partícula 2 tiene dirección contraria. Estas inicialmente están separadas por una distancia que desconocemos y que vamos a llamar d. Podemos asignarle a la partícula 1 la velocidad de 400 metros sobre segundos y a la partícula 2 la velocidad de 200 metros sobre segundo. Si ustedes gustan, pueden intercambiar velocidades. La velocidad 1 puede ser de 200 metros sobre segundos y la velocidad 2 puede ser de 400. Estos cambios no afectan la distancia que existía inicialmente entre estas dos partículas. El problema me dice que estas partículas chocan en algún punto del eje coordenado. A ese punto vamos a llamarlo X sub F, ¿sí? Y el tiempo que demoran en chocar es de t igual a 4 segundos. Teniendo en cuenta que las velocidades de las partículas son constantes, podemos decir que estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Sabiendo esto, nos podemos ir a las ecuaciones de MRU. ¿Cuál es la única ecuación de MRU que conocemos? La siguiente: posición final igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En este caso, como hay dos partículas, tenemos una ecuación de movimiento para cada una de ellas. Entonces tenemos la ecuación de la partícula 1, que sería posición final 1 igual a la posición inicial de 1 más la velocidad de la partícula 1 por el tiempo. Y para la partícula 2 también tenemos una ecuación similar. Posición final 2 de la partícula 2 será igual a la posición inicial de la partícula 2 más la velocidad de la partícula 2 por el tiempo. En este caso, el tiempo es el mismo para ambas partículas, que es de 4 segundos. Aquí ya tenemos dos ecuaciones. Tenemos una tercera ecuación dadas por las condiciones finales del problema. ¿Qué va a pasar cuando transcurran los 4 segundos? Va a pasar que las partículas van a colisionar en un punto o una posición X sub F, ¿sí? Entonces, cuando las partículas colisionan, tenemos que las partículas se encuentran ambas en la misma posición X sub F. Esa sería la posición final de ambas partículas. Entonces tenemos que la posición final de la partícula 1 tiene que ser igual a la posición final de la partícula 2
igual a la posición x sub f. ¿Sí? Esa sería nuestra tercera ecuación. También tenemos una cuarta ecuación que deriva de lo que a mí me está pidiendo el problema. ¿Qué me está pidiendo? La distancia que existe entre ambas partículas, ¿no? Por lo tanto, tengo que saber a qué es igual la distancia total recorrida. Ya sabemos que la distancia es igual al valor absoluto del desplazamiento, ¿sí? Muy bien, pero ¿qué desplazamiento estamos buscando? Estamos buscando este desplazamiento, el que hay entre las posiciones iniciales de cada partícula, ¿sí? Acá tenemos la posición inicial de la partícula 2 y acá la posición inicial de la partícula 1. Por lo tanto, este cambio en la posición delta de x será igual a ¿qué? A x sub 2 menos x sub 0, 1. O viceversa, puede ser igual a x sub 0, 1 menos x sub 0, 2. Bien, entonces tenemos que la distancia total recorrida será igual al valor absoluto de la posición inicial de la partícula 2 menos la posición inicial de la partícula 1 encerrado en un valor absoluto. Y también sabemos que puede ser igual a x sub 0,1 menos x sub 0,2, ¿no? Al revés. Con cualquiera de las dos fórmulas podemos hallar la distancia. Esto debido a que la distancia total recorrida es un escalar. Y no le importa si la estamos midiendo desde la partícula 1 a la partícula 2 o viceversa, de la partícula 2 a la partícula 1, porque la distancia siempre es la misma. Bien, entonces vamos a encontrar la distancia que existe entre las partículas. Para ello vámonos al punto de choque, que sería el punto x1 igual a x2. La posición final de la partícula 1 será igual a la posición de la partícula 2 cuando ocurra el choque. Pero sabemos que la posición 1 es igual a la posición inicial 1 más la velocidad 1 por el tiempo. ¿Sí? ¿Igual a quién? A la posición 2. La posición 2 es igual a la posición inicial 2 más la velocidad 2 por el tiempo. Bien, ahora ¿qué pasa si esta posición inicial 2 la pasamos al otro lado de la igualdad? Tenemos posición inicial 1 menos, como está positivo, pasa a negativo. Posición inicial 2 igual a ¿qué? Esta velocidad vamos a pasarla al otro lado, ¿sí? Tenemos entonces velocidad 2 por tiempo. Esta está positiva, pasa al otro lado, negativa. Menos velocidad 1 por tiempo. Ahora, ¿qué pasa si sacamos valor absoluto de este lado de la igualdad? Pues también tenemos que sacar valor absoluto del otro lado de la igualdad. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos ¿a quién? Valor absoluto de la posición 1 menos la posición inicial 2. Esto es igual a la distancia que existe entre las partículas. ¿Bien? Esto es igual a la distancia. A su vez, la distancia es igual al valor absoluto de la velocidad 2 por el tiempo menos la velocidad 1 por el tiempo, encerrado en un valor absoluto. De aquí podemos sacar factor común, tiempo, ¿cierto? Y nos queda velocidad 2 menos velocidad de la partícula 1. Ahora sí, reemplazamos por los datos que tenemos en el esquema. Tenemos distancia recorrida será igual al valor absoluto de el tiempo. El tiempo es
4 segundos. Por la velocidad 2 es 200 metros sobre segundos, ¿sí? Pero recuerden que esta velocidad 2 es contraria al eje positivo, ¿sí? Miren que esta velocidad 2 tiene sentido negativo. Por lo tanto, debemos colocarle un menos, ¿vale? Ahora, menos la velocidad 1, que en este caso vemos que sí es una velocidad positiva y es igual a 400 metros sobre segundo. Todo esto encerrado en el valor absoluto. Resolvemos lo que tenemos acá adentro. Vemos que se van los segundos y tenemos que la distancia es igual al valor absoluto de menos 2400 metros. Entonces tenemos que la distancia entre las partículas, sacando el valor absoluto, es igual a 2400 metros, ¿no? Aplicando valor absoluto sabemos que esa cantidad negativa pasa a ser positiva. Esta es la respuesta del ejercicio. Bien, gente, espero que hayan entendido el ejercicio y como siempre les deseo muchos éxitos.